En este primer año que cumple el gobierno hay aspectos de la economía que deben ser analizados por expertos. Uno de ellos es precisamente quien está aquí presente, porque ha estado al frente de aplicación de políticas importantes en el área económica y quisiera referirme al área monetaria y financiera. Alguien refería en uno de los medios que una reducción, por ejemplo, en las reservas brutas del país y que también se reflejó en las reservas netas de los últimos meses, tuvo que ver con una pérdida de reservas del país y no con lo que ya es una cosa conocida, que el Banco Central es un banco regulador, interventor del mercado para impedir que los factores macroeconómicos y particularmente el precio de la moneda, tanto la local como la que fundamentalmente usamos, se les vaya de las manos. Bien, esas cosas, lo mismo que el comportamiento de la economía en este primer año. Es bueno irlo revisando con profesionales como el que tenemos hoy a nuestra disposición. El licenciado Julio Ortega. Todos buenos días, Julio. Buen día, Julio. Bienvenido. Bueno, las reservas nunca habían estado como estuvieron hace 4 meses. Superaban los 4.000 millones de dólares, pero algunas intervenciones del Banco Central las redujeron y bajaron unos 400 y tantos millones. Y ya eso creó preocupación. Y entonces algunos medios han querido atribuirle a eso el incremento del valor del dólar en los últimos meses, en las últimas semanas. Entonces, estas son cosas que profesionales como Julio, sí, la puedo explicar, que una vez fue director de cambio del departamento de cambio extranjero, de deuda externa. De deuda externa. Por mucho tiempo está muy relacionado con estos temas. Cuéntanos, Julio, ¿qué tú piensas de eso? Mira, el negocio de las divisas en este país, porque no es el mercado, es un negocio. Es un negocio muy grande que está dominado por un oligopolio de muy pocas personas. Aquí no hay un mercado cambiario abierto, fluido, sino que hay un control muy fuerte por parte de, tú lo puedes contar con los dedos de una mano, de los operadores del mercado. En el modelo económico anterior, para llamarlo de una forma, que se basaba en las exportaciones de azúcar, café, cacao, bauxita, etcétera. El Estado tenía la ventaja de que tenía el control directo de todas las divisas que producía la economía, ya sea porque era propietario de la mayoría de las empresas, como en el caso del SEA, que generaban divisas. Claro está. Y además porque había una ley de control de cambios que era obligatorio la entrega al Banco Central por su equivalente en pesos de todas las divisas que se producían por exportaciones. Ese modelo fue cambiando con el modelo actual de zona franca, de turismo, servicios, etcétera. Y entonces la producción de divisas y las remesas, que es un factor fundamental, la producción de divisas y su acceso en el mercado interno está muy esparcido. Son infinidad de personas o de pequeñas empresas o de empresas grandes que producen divisas y además no hay control de cambios. Es un mercado de libre... Se le complicó el problema. Sí, abierto. Sí, claro, entonces el Banco Central, que fue objeto de un proceso de cambio progresivo de los años 80 hasta el presente, entendió que para poder tener su papel
como instrumento máximo de la autoridad monetaria, porque también está la superintendencia de bancos y otras más, el Banco Central tenía que intervenir en la política financiera y cambiaria del país a través de la política monetaria. Es decir, lo que te iba a dar acceso a reservas mayores o menores no era una ley de control de cambio, sino una política monetaria determinada, ya sea restrictiva o una política expansiva. Y de esa forma, comprando y vendiendo divisas en el mercado, por lo tanto, con una política parte de la política monetaria, tú incrementas o disminuyes las reservas. Y las reservas son un instrumento que tú los utilizas en un momento determinado. Claro. Sí. Es decir, la reserva no es para tenerla ahí acumulada y atesorada per secula seculorum. Si tú necesitas utilizarla, inyectar dinero, o hay fenómenos. Por ejemplo, la gente no sabe, todavía el Banco Central le provee todas las divisas A la refinería. a la refinería, y estamos hablando de 3.000 millones de dólares al año. Hay algo más, Julio. Tú sabes que entre la... Es decir, si aquí... Eso es importante. ¿Tú sabes lo que incluso pasó, Julio? El programa, tú sabes que el presupuesto, todos sabemos, se elabora sobre la base de ingresos internos e ingresos externos. Por eso. El presupuesto proyectó que el primer semestre iba a ingresar, por efecto de contratos ya establecidos, determinada cantidad de dólares que no ingresaron. Tuvo que ponerlo. ¿Y por qué no ingresaron? Retraso, mecanismos a veces burocráticos. ¿Y en la ejecución de los proyectos? Que se postergaron, simplemente se atrasaron. En la ejecución de los proyectos. No fue que no ingresaron, que se atrasaron. No ingresaron en la fecha prevista. El Banco Central tuvo que poderlo. Lo suplió. Lo suplió. Vendió la divisa. De la manera como se hace eso. O lo pone a disposición del Estado, o lo pone a disposición del sector privado involucrado en proyectos específicos. Pero eso lo explicó el Banco Central. Fue una de las principales causas de la disminución de las reservas brutas y de las reservas... Sí, pero no olvidemos. Yo venía viendo ayer un índice que tiene la revista The Economist sobre materias primas, que por cierto hay dos que son muy importantes. Ellos tienen como referencia el año 2009, está en 100, y si referencia a 100, y suben o bajan, y están mucho más altas todas casi. Pero curiosamente, por ejemplo, el oro, sobre la base de un año, ha bajado en 18.2%. Agosto a agosto, por ejemplo. Sí, el índice del oro. Sin embargo, el índice del petróleo referenciado con el West Texas Intermediate, el WTI, que es el que se usa en este país, que ahora no lo usan, ahora usan otro. No, lo mezclan con el de Brent. El Brent, pero aquí no usamos Brent. Promedio, sí. Yo no sé por qué. Aquí no usamos Brent. Lo que estamos usando como un promedio mundial, un promedio internacional. Pero que es muy caro el Brent, además. Siempre es más caro. Siempre es mucho más caro. Siempre. Entonces, sobre base solo del WTI, hay un incremento en lo que va de año de 14%. Adiós, caramba. Del precio del petróleo, con relación al año anterior. Es decir, eso es divisa. Todo eso, por eso mencioné que provee las divisas para las importaciones de petróleo, todo eso son elementos que impactan en las reservas internacionales netas del Banco Central. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, yo estuve muchos años en el banco. Yo no solo estuve en deuda, que es lo que tú más... bueno, porque tuviste muchos años en ese departamento. Yo fui subgerente técnico. Sí, subgerente técnico. Que controla deuda, estudio económico, departamento financiero. Departamentos básicos. Yo estuve en momentos en el Banco Central cuando las reservas eran negativas.
Ah, tú estabas en el 2003. Sí. No, Yo estaba hablando de la década de los 80 y 90. 90. En la crisis del 89, Sí, 89, 89, 90. Oye, la reserva bruta es una cosa, porque las reservas brutas calculan el capital en el Banco Mundial, en el fondo, en el BID, etc. Porque son parte de tus reservas, de tus activos monetarios, vamos a decir. Pero las reservas líquidas es lo que tú tienes depositado en el Federal Reserve Bank de Nueva York. Yo lo llegué a ver en menos 20 una vez. Menos 20. Es decir, nos sobregiramos. Entonces, hoy... Eso fue lo que explicaba la escasez y las filas. Hoy tenemos, y la devaluación. Y la devaluación. Hoy tenemos una situación, bueno, en ese momento pasó de 3 por 1 a 12.50. ¿Y en cuánto están las reservas en este momento? 3.600, 3.400. Entonces no ha habido tampoco una disminución dramática. No, es que bajó de 4.200 a Por 3.600. eso explicaba. Sí. Además, históricamente, la República Dominicana no es un país que ha tenido Grandes reservas muy elevadas. muy elevadas. Aunque la ley monetaria y anteriormente la ley orgánica del Banco Central, ¿cómo se llamaba? Estipulaba que el banco tenía que tener reserva por 3 meses de importaciones. El equivalente a 3 meses netos de importaciones del país. Esa cifra casi nunca se llegó, pero ahora se llegó. Ahora sí se llegó. De hace ya unos años, no de ahora. Desde hace unos años. Es decir, que en realidad, yo por ese lado de la Reservas. coherencia, no solamente la reserva, sino la coherencia de la política monetaria y que implica la política cambiaria, yo no tengo ningún temor. Yo creo que ahí está muy bien manejado y que cualquier deslizamiento del tipo de cambio o cualquier alteración en los agregados monetarios, lo que sí hay que tener siempre un ojo avisor es en el sistema bancario. Porque el sistema bancario, por más controles que tú le pongas, siempre se inventan cómo hacer una trampa. Y ya nosotros hemos sufrido varias. Tú dices, la crisis del 89-90, sí, la gente no se acuerda. En esa crisis del 89-90 quebraron 12 bancos. Sin contar lo que la antecedió, que fueron las financieras. Las financieras que fueron centenares. Centenares de financieras. Y gente que quedó en la calle. Sí. Nadie habla de eso como un fraude. Financiera con todo y sus ahorrantes. Ese fue un fraude. Nadie habla de eso como un fraude. Parece que el único fue el del 2002. El de 2002. 2002-2003. Pero mira, en el año 1989 al 90, quebraron el Banco Universal. Banco Universal. El Banco Universal, que fue el más grande de lo que quebró. Sí, de lo más grande. Quebró el Banco del Caribe. Quebró el Banco Antillano. Quebró el Banco Comercio. ¿Cómo era que llamaba el quebró posteriormente? Sí, posteriormente. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo era que se llamaba? Panamericano. Panamericano. Después hubo un intento de Abrancito. Ese es el Panamericano. Panamericano. Y el intento de fusión de la... Sí, el Unibanco. El Unibanco. Óyeme, 12 bancos quebraron. ¿Y las 12, el Banco Miramar. Sí, un banco hipotecario. Sí. Ese fue un hipotecario también. Es decir, entonces, eso pasó como si no hubiera pasado nada. Sí. Oye, esa crisis financiera fue, eso fue tanto o más fuerte que la del 2003. Así es. Lo que pasa es que no había guerra mediática ahí, ni había sociedad civil. Y eso coincidió además con una crisis económica terrible, de desabastecimiento, de incremento de precios. Como la fila buscando gasolina, ¿no pero recuerda? Julio, la fila larga. Acaba de hacer una referencia que me parece muy oportuna en este momento. Después quebró el Banco del Comercio. Como acopio de conocimiento. Acaba de decir que aquí ha sido cosa natural que las reservas del país han sido bajas comparadas con lo que históricamente se estila en el nivel. Y precisamente esa ha sido una de las observaciones que hace con mucha frecuencia el alto empresariado,
y sus asesores económicos, que el país no tiene reserva, y bueno, ha sido objeto de muchas Bueno, críticas. esa es una observación, pero ¿qué hace? ¿Qué Un propone? momentito, porque voy ahora a un segundo aspecto, que también señalan como una deficiencia de todos los gobiernos, porque ahora se le ha metido a los grupos gremiales, empresariales, ser críticos de los gobiernos. Y otra es el famoso déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial, que dice que eso pone al país en el terrible, en el peligro, en el filo de la navaja de caer, pero ocurre que cada vez que se produce, se incrementa el déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial, el país crece, pero considerablemente. Sí. Y cuando no se produce, como es el caso del primer trimestre de este año, ¿sabe lo que se produce? Una reducción considerable del déficit. Es que son equivalentes. Sí. Cuando hay un déficit muy pronunciado de la cuenta corriente, la economía crece. Y cuando hay un superávit de la cuenta corriente, el país cae en recesión. Sí, entonces acá a nosotros no nos pueden aplicar parámetros que se aplican en otras partes. No, que son economías muy distintas. Porque son economías distintas. Son economías muy distintas. Exacto. No es que yo esté abogando No. porque se incrementan los déficits, pero lo más importante de todo eso, y sobre todo en balanza de pago, es que la gente no entiende mucho eso. Sí. Un déficit en cuenta corriente tiene que ser financiado. Alguien lo financia. De alguna forma se financia, porque el país sigue y no tiene atraso. Y no tiene atraso. No tiene default con nadie. No. Entonces, sigue al día en el pago ese déficit se financia. ¿Por qué lado? Por la cuenta de servicio, por muchas otras vías, por financiamiento externo, inversión extranjera, inversión extranjera. Que en el país ha promediado más de 2.500 millones de dólares en los últimos Entonces el problema de la años. balanza, de la cuenta corriente es si está financiada o no, porque si no está financiada sí es un problema. Sí es un problema, sí, claro. Pero si aquí está financiada, ¿cuál es el problema? Exacto. ¿Cuál es el problema? Exacto. Porque Y además está financiada sanamente. Y así es. Es que tú mencionabas como un componente importante de la economía dominicana, las remesas. Las remesas han venido a ser una bendición para la economía dominicana. Desde que Porque es una transferencia unilateral. Porque es una transferencia. Porque tú no tienes contraprestación. Tú no tienes contraprestación. Tú recibes y tú no tienes que dar nada, ni un servicio. O tú ingresas, como estamos nosotros ingresando un bien. Hace ya varios años, 4.000 millones de dólares a una economía como esta, que es pequeña. 4.000 millones de dólares es una cifra considerable. Tú le estás inyectando salud, medicina buena, para que la tenga disponible en situaciones de emergencia. Y que que entra de inmediato a la economía. Porque ahí hay gente que paga servicios, hay gente que tiene un proyecto. Entonces a mí eso de la cuenta corriente, sí, es algo que hay que observar. Todos esos indicadores hay que tenerlos y sobre todo la autoridad monetaria tiene que darle un seguimiento permanente. Pero una autoridad monetaria que tiene más de 3.000 millones de dólares pasados largos en reservas netas o en reservas líquidas, ¿cuál es el problema? 3.500 largos. ¿Cuál es el problema? Llegó a tener 4.200. Bueno, pero hay momentos que suben y después bajan y se exacto. pierden por razones coyunturales. Mira, el petróleo está casi a $110 el barril. Sin ruido, subiendo. A casi $110 el barril. Mucho, sí. Entonces, son factores que a nosotros nos impactan de forma muy poderosa. Por eso que está importante aquí que el tema eléctrico también se avance con más celeridad. Sí. El cambio de la matriz. Con el cambio de la matriz. Sí. Yo creo que el gobierno ha dado los pasos correctos, pero la velocidad es muy lenta. Es muy lenta, podría irse un poco más rápido. Y las licitaciones para plantas de gas natural o incrementar o en una segunda terminal de gas natural
en el norte del país Tiene es, que- es tiene tra- que- es fundamental. Tienen que ponerse Porque es que visibles. faltan 3 años de gobierno, 3 Sí. años pasan así de una vez. Sí, pero esa segunda parte hay que hacer visible qué se tiene proyectado, porque no sabemos. ¿Eh? Ya sabemos que hay 2 plantas a carbón que se están En licitando. un 60% va a la licitación, pero con dijo un- Bichar aquí. Pero con respecto a lo de de gas, Ahí no se sabe, No se sabe no nada se sabe concreto. nada. ¿no? Bueno, sabes algo? tú me comentaste, no, yo no sé nada. Él me comentó, él, ¿Quién, de Pedro? que la refinería se retiró del tema. y ya se retiró del tema. Se retiró del retiró tema. del Bueno, tema. ya eso es una decisión que se tomó y santo remedio, que todo va a centrarse en la CDE. Bueno, pues entonces, refinería había hecho una licitación para la compra. Había llamado No, Sí, no, había- llamó y adjudicó. Adjudicó. para que le presentara. Claro, claro. Era para ameritar el llamado de licitación. No, no, ameritar, no, no, Para no, ameritar. no, no, y le no, dijo no. que hiciera propuesta. No, Y por ahí- hubo un ganador, que fue Morgan Stanley. Pero para hacer una propuesta económico-financiera y técnica. Exacto, para una propuesta, Sí. ganó para una propuesta. Julio, déjala así de ese Lo tamaño. mismo que se está ¿Y haciendo ¿Por con qué lo CDE. vas así? Si hubo un ganador ya. Eso es, pero ya te Es decir, tú puedes comprar, y no solamente a proveedores del mercado financiero norteamericano, de Wall Street, sino hay empresas públicas y privadas especializadas en gas natural que tienen gas natural para vender. sí. Tienen. Ahora, la instalación de una terminal de gas natural cuesta dinero. Cuesta dinero, pero el país no debe detenerse, el país debe seguir avanzando. El cambio de la matriz, la actual matriz es insostenible. Insostenible. Pero en ahora el con el alza tiempo. del petróleo, Julio, lo que está Insostenible. pasando, es cuando tú vayas a ver el déficit, eso te está incidiendo. Pero claro, te va a que te- subir claro. el déficit de la corporación, Sí. porque las compras a los productores de energía se calcula casi un 60% en petróleo. Qué bueno. Entonces, si sube, Mira, me aclaran que en este momento Felucho está hablando de la planta de gas. ¿Qué dice? Que sigue adelante el proyecto. ¿y por qué tú me bueno. dijiste que no? Porque él me dijo que no había encontrado entusiasmo en determinados sectores del propio gobierno y que él estaba esperando, ¿Está hablando de televisión? pero que ahora está donde Julito hablando de la planta. O sea que el proyecto sigue. Esa es una buena noticia. Qué buena noticia. Una buena noticia. Eso es una noticia interesante por 2 razones. Primero, porque la refinería es una empresa. Aunque sea propiedad de 2 gobiernos, es una empresa de derecho privado, como se llama. No es un ente creado por una ley ni nada de esto. Es una empresa, una sociedad anónima. Con una capacidad extraordinaria de No, pero inversión. además con una sociedad, con la empresa de petróleo más grande de América Latina. PDVSA. PDVSA. Entonces, la capacidad que te da de penetración y de Capacidad de crédito. de crédito, de acceso a tecnología, Acceso a tecnología. de acceso a suplidores, Así es. etcétera, etcétera. Es enorme. Y ¿Sabe además, en el mercado internacional, tú dices, yo voy a emitir un bono de Refidonza, que es mitad garantizado por el Estado Dominicano y mitad por PDVSA. Te lo quitan de la mano. Sí. Te lo quitan de la mano. Te lo quitan. Tú Porque sabes es un que activo seguro. hay algunos campos de pozo de Venezuela, donde sale gas natural. Hay llaves disponibles para el público que tú ahí te suple de gas natural y no tienes que pagar. No, pero eso, el gas natural tú no le echas una lata. Sí, pero tú lo puedes traer. Tú lo puedes, porque se lo botan. Ya lo En queman, Venezuela. lo queman. Lo están quemando en Venezuela. Entonces hay zonas muy específicas donde tú puedes, claro, Sí, claro, con sistema adecuado. con sistema adecuado, Sí. estamos Yo pensaba que hablando. era con una latica que Sí, tú ibas- no, No, porque no. tú llevas- ¿cómo? que lo que tú habías A dicho. propósito de eso, el precio del galón ¿cuánto cuesta el galón de gasolina en Venezuela? Como 20, 6 centavos de dólar. 6 centavos de dólar. Está bien.
Pero eso también no está bien. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Debían es una de barbaridad. mercado. 6 centavos de dólar. ¿Cuánto cuesta aquí un galón de gasolina aproximadamente? Como $6. Sí. No, $6. Es infinita la diferencia, parece. Como un mil. 6 centavos dar un galón de combustible. Sí, pero eso también le está causando Una distorsión unas pérdidas. Pérdidas enormes. Unas pérdidas económicas gigantescas, al punto Sí, es verdad. que el uso desparramado de la gasolina en Venezuela hace que Venezuela tenga que importar gasolina. Ahora es un paraíso para nosotros los Refinado productores, tiene que importar. los propietarios de Vámonos que está. Es un paraíso para nosotros los propietarios de vehículos. 6 centavos. Sí, No, porque pero- ¿cómo tú accesas a él? Tú sabes que todavía en Venezuela se conservan. ¿Te acuerdas Los aquellos Chevrolet Chevrolet jarros grandes, grandotes? Sí. Lo que tenían en los jarros La gente grandes. lo conserva porque Sí, no tiene, sí. no hay. No, porque el los problema no LTD. es la gasolina. ¿Tú recuerdas el Ese no es el LTD? problema. El problema puede ser otro, pero no es la gasolina. Incluso tú sabes que allá hay ensambladoras de vehículos internacionales, entre ellas Chevrolet, está la Fiat y la La Chevrolet. Chevrolet, Y Ford. ellos no se ocupan mucho de modificar hacia los modelos más económicos. Dicen, no, por aquí no hay problema. Bien, ahí está Ditren, señores. Bueno, Bueno, ha sido importante este conversatorio con Julio hoy porque nos puso al tanto de cosas que de ordinario se expresan en los medios de comunicación como problemas del país, que no lo son, como el problema del déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial, como el asunto de las reservas que critican los empresarios que son muy bajas, que no son suficientes. Y sin embargo, nosotros nos conformamos desde el punto de vista de la legislación con 3 meses, 3 de importaciones, que son mucho menos que los 3.600 millones de dólares que reservas. tenemos en reservas netas disponibles. Entonces, don Julio, usted nos orientó hoy, como lo hace siempre, todos los martes. Le agradecemos por tanto su presencia aquí. Ahí está el ingeniero Ignacio Ditren. Ignacio Ditren, la semana pasada, demostró por qué los políticos son indispensables en una sociedad. Amarró. Óigame, un problema que parecía de que insoluble, poner de acuerdo a los regidores de todo el país. Se pusieron de acuerdo con una solita excepción, la de Santiago, donde las ¿Y tú sabes sillas por qué? volvieron al Pero tú ambiente. sabes por qué, porque se salió un ¿Hubo poquito. silla? Hubo Ah, sillas, no. sí. Si se No, yo lleva no lo vi. Pero, Y ventanales. Mozart, ingeniero, se meten en la línea ingrese de aquí, tren. que usted Ingrese, forma parte ingrese, de la venga, venga. estructura. Si se meten en la línea de Ditren, en Santiago no hubiese habido movimiento de sillas. Ingeniero. Sí. Bienvenido. Se impuso la paz. Ditren impuso la paz. Ignacio, En no el hubiese habido ambiente- movimiento de sillas en Santiago si se llevan del librito. Sí. Sí. Buenos días, Bienvenido al ingeniero Ignacio bienvenido. Préstale esto, mientras tanto, al ingeniero. No, hombre, no, vamos a seguir aquí, ahorita nos vamos. Le Ingeniero, van a poner la seguro. semana pasada sorprendió a la opinión pública el hecho de que las asambleas para elegir las nuevas autoridades de los ayuntamientos y de las sala capitular. Consejo no, Municipal. lo que llaman el otro órgano que Las existe, direcciones municipales, municipales. los Los consejos, no hubo problema en todo el país porque intervinieron determinados recursos políticos y dijeron, pero ¿por qué debe haber problemas? Porque todos los años se plantea la interrogante y casi siempre se le encuentra una solución. En esta ocasión un veterano intervino y puso la cosa en su lugar. Ese veterano es uno de nuestros socios aquí en Diario del 4, el ingeniero Ignacio Ditren. Buenos días de nuevo, ingeniero. Bien, muy buenos días. Sí, satisfactoriamente podemos decir que las altas instancias de los partidos políticos, porque no es obra única y exclusivamente de Ignacio Ditren, Mira cómo se cuida de este. sino la voluntad de los demás partidos, el Partido Reformista con Johnny Jones y un delegado más que había ahí, Tico, como le conocen comúnmente, del PRD que estuvo estrenándose un flamante secretario general interino, Junior Santos, además alcalde de Los Alcarrizos, Víctor de Aza, Tineo. Entonces también involucramos a la Federación Dominicana de Municipios, a
la Asociación Dominicana de Distritos Municipales y a la Asociación Dominicana de Regidores. Entonces involucramos a todo el mundo, pero aquí nos ponemos de acuerdo. Recuerdo una periodista que dijo, me insistió mucho en que por qué nosotros teníamos que firmar ese pacto y no lo firmaban cada uno de los actores directamente. Y además, ¿quién garantizaba que eso se iba a cumplir? Dice, miren, lo que pasa es que aquí hay mucha gente apostando al fracaso del sistema de partidos. Exactamente. Exacto. Y no se va a poder. Exactamente. Mire, entonces le decía, dice, ¿qué autoridad tenemos? Bueno, ¿usted ha visto alguna vez en la iglesia un cura revelarse a un obispo, un arzobispo al papa? No hay una estructura, una escala, una jerarquía. ¿Usted ha visto en la guardia que un cabo se le revela un teniente, un coronel, un general? Pues eso pasa en los partidos. Los partidos hay una escala jerárquica y hay normas que cumplir. Aquí hay gente que está apostando al caos. Así es. Hubo alguien, un regidor, a quien quiero muchísimo, pero que, no sé, llegó por casualidad a ser regidor, porque lo inscribieron en una boleta de un partido. Dice que ¿por qué los partidos tienen que meterse en eso? Bueno, pero tiene razón para preguntarlo, porque él no sabe cómo llegó ahí. Y no son políticos. Él no sabe por qué, porque lo inscribieron en una lista de un partido. Si es un partido, si no, que pruebe en el 16 y vaya como independiente, como candidato a vaya. regidor. Como le ha pasado a muchos. Que A lo haga. muchos. Hay personas incluso que han participado en coaliciones de partidos, se han alimentado de esa coalición de partidos, se han crecido porque han ofertado a la gente, mira, para lo mismo, está aquí, que está allí, y después han creído que son grandes, y cuando se han ido solos han descubierto la realidad, Moreno. que son chiquiticos. No, la PB también le pasó, que llegó a ser la cuarta Y a fuerza. Macui, La cuarta fuerza, Macui también y le quedó pasó la, eso. la menos votada ahora cuando se fue solo. Entonces, y a Catrín. 300 votos. bueno, pero también pasó con una persona que salió con mucho prestigio de la Junta Central Electoral. Sí, don César. Don César. Sí que fue una pena que una pena que lo hayan puesto en Hombre, eso, vaya, porque un hombre que salió muy bien, un hombre muy Exacto, serio. así Entonces es. aquí el sistema de partido, gústele o no le guste, a muchas personas todavía es fuerte. Y yo pienso que hemos logrado acuerdos, eso ha sido, Pedro, no producto de una improvisación, sino acuerdos sistemáticos que se han venido dando. Año por año, hombre, lo paga Es la madurez de los partidos y la voluntad de los actores que intervenimos para ponernos de acuerdo. De ahí hemos sacado leyes como la 16603, como la 17607, que modificó la 155 y la 156 del año 57. Esos son 55. políticos. Entonces, hemos revolucionado eso. Y entonces, en un lugar donde había una matazón, porque no se ponen de acuerdo, porque los distritos municipales, por ejemplo, eran un botín. Como Piedra Blanca, 3 muertos. El último no fue Piedra Blanca, 3 Piedra muertos. Blanca, Piedra Blanca. Pero ese fue, eso es hace unos años, 2003, por ahí. Pero ¿Y qué pasó en Santiago? en Santiago, ¿qué pasa con Santiago? Santiago hubo, si se quiere, no pudimos percatarnos de ningún problema, no se ve que había ninguna diferencia. Entonces, con Santiago ocurre una suerte de limbo por el hecho de que Gilberto viene del PLD, pero que llegó por el PRD. Entonces, Llegó con Miguel. con Miguel, pero con el PRD. El PRD porque lo inscribió ahí. Entonces, ahí hay como un limbo, porque aunque él llegó por el PRD, todavía él está muy mezclado con el PLD. Entonces, se pensaba que todo eso estaba amarrado, que estaba ya acordado, y realmente no sabíamos que eso podía haber pasado. Sin embargo, en Nagua, fíjense que el año pasado hubo problemas, esta vez hubo cosas. Nosotros teníamos esta tarde una reunión en la Liga Municipal Dominicana para hacer una evaluación, que es otra cosa que se ha dejado de hacer muchas veces, evaluar los eventos para sacar las cosas positivas y las cosas negativas, las positivas continuarlas y las negativas corregirlas. Pero se le presentó algo al secretario general de la Liga, entonces lo haremos mañana para luego darlo a conocer a la prensa. Porque en sentido general fue muy exitoso el proceso y creo que cada vez será mejor. Decía que, por ejemplo, logramos los distritos municipales, que antes era una piñata de los regidores para ver quién se quedaba con ellos. Bueno, pues ahora es una piñata, pero del pueblo,
de sus comunidades, que son quienes lo eligen. Los recursos le llegan directamente también. Y hemos realmente podido componer algunas cosas. Ahora, como los tiempos van cambiando, nosotros estuvimos anoche en la Fundación Global, donde se está desarrollando un evento, un seminario de 3 días sobre la economía en los gobiernos locales, factor económico en los gobiernos locales, un tema sumamente interesante que nos tocó a nosotros introducir ante un público selecto muy bueno, compuesto por diferentes actores de la municipalidad, y en la que nosotros nos enfocábamos en que ahora una de las tareas principales de la municipalidad debe ser la transparencia en el manejo de los recursos, para que haya mayor credibilidad en la ciudadanía, mayor credibilidad. Y en eso vamos a trabajar y veremos cómo se puede regular el asunto de los bufetes directivos. Al menos con esa es la tarea que nosotros personalmente queremos involucrar a todos nuestros colegas para que haya cada vez mayor garantía de que no habrán problemas y que la democracia va a fluir con madurez. Ignacio, déjame aprovechar porque, bueno, muy bien y salimos muy bien de ese percance, de ese momento. Pero el tema este del Duquesa. ¿Sabes tú por ahí? Sí, porque es que eso es un problema, eso está ahí frisado. Si hay que un problema con el aire, me preparo para batearlo. Y ya la alcaldía del distrito se suma al llamado, a la apelación al presidente de la República para que intervenga. Nosotros lo hicimos primero. Tú lo habías hecho ya, ¿verdad? Entonces ya lo está pidiendo la alcaldía. Lo había pedido incluso la alcaldía de Santo Domingo Norte, que es la que está regenteando eso ahí junto con la empresa privada. ¿Cuál es la situación? No, definitivamente, ¿por dónde tú crees que debe buscarse la solución a un problema que ya está afectando? Hay mucha acumulación de desechos, problemas de salud en la capital, en el distrito y en la provincia Santo Domingo ni se diga. Miren, qué bueno que tú toques ese tema, porque ese fue uno de los escollos de la pasada semana y que estuvimos tratando también, tuvo mucho en el tapete, y hoy aparecen los medios de comunicación hablando, se nota acumulación de basura en la capital. Sí. Déjame hablar claro sobre este tema. Y nosotros nos reunimos con el alcalde Francisco Fernández de Santo Domingo Norte. Y digo, mira, el tema de Duquesa no es un problema de Santo Domingo Norte, porque si bien está en el territorio de Santo Domingo Norte, afecta a todo el Gran Santo Domingo. Entonces tú tienes que resolver el problema, desde mi punto de vista, involucrando a la mancomunidad, que por demás es una figura legal que existe y que él preside. Y él es el presidente. Y que él preside, y eso le da más fuerza, porque no es lo mismo que él hable del problema de Duquesa a que hablen todos los alcaldes juntos. Exacto. ¿Por qué? Pues ya no se ve como una cuestión personal. Te quítale el matiz personal, involucra a todo el mundo, aunque tú, con la doble condición de ser el presidente de la comunidad y el ser el alcalde de Santo Domingo Norte, ser el que presida la solución del problema. Yo veo en la prensa muchas declaraciones y hablando de que es un problema de intereses. Probablemente sea un problema de intereses. Ahora, lo que es una verdad y no ocultable es que eso es un desastre ecológico y medioambiental y de salud. Y de salud. Y ya está bueno. Déjame hacerte una pregunta. Yo pensando en voz alta que soy ignorante sobre eso. ¿Y no podría el gobierno central declarar de emergencia la situación y hacer intervenir el Estado central y apoderarse de eso, del relleno, tomarlo el Ministerio de Medio Ambiente o una empresa que contrate al gobierno, quien sea? Ese es mi planteamiento. Desde el principio ese ha sido mi planteamiento. Eso no puede seguir así. Ese ha sido mi planteamiento, que el medio ambiente le dé participación. Que se estatice. Exacto, que siga, porque no es un problema. Incluso lo llegamos a dividir en 2 partes, porque no es tan fácil. Porque todos los días se generan desechos sólidos. Y a Duquesa van a parar alrededor de 4.000 toneladas de desechos sólidos todos los días. 4.000 toneladas. ¿Ustedes están oyendo eso? Esas son las que se recogen. De 8, exacto. La que se recoge. De las que se recogen. En la calle de las 8. En el país nosotros estimamos que en el país deben producirse alrededor de 8.000 toneladas. Y 4.000, el 50%, va a parar a Duquesa, porque está en el Gran Santo Domingo, que es donde más se genera
residuos por asuntos económicos, ¿no? Y tengo para decirle que de acuerdo a lo que escuché hablar al vicepresidente para la Comisión del Cambio Climático, creo que se llama, Omar Ramírez, por cada tonelada de basura depositada a cielo abierto en Duquesa, genera emisiones de gases, efecto invernadero, equivalente a 300 vehículos. Cada tonelada De basura. Y ustedes pueden saber el desastre ecológico que eso significa. El desastre ecológico que eso significa. Entonces, por eso es que, conocedor un poco de esa materia, hemos llamado la atención, señoría, esto no es un problema municipal, Claro que no. Esto es un problema estatal, esto es un problema del Estado ya, porque es que después, miren, es mejor invertir ahora un poco en Duquesa y no después, dentro de unos meses, teniendo que salir a curar Una epidemia. enfermedades, cólera, dengue, conjuntivitis, leptospirosis, porque la acumulación de basura eso es lo que genera, aparte del efecto visual, eso es lo que genera. Entonces, en vez de tener que invertir mucho dinero en salud pública para eso, vamos a invertirlo ahora, porque incluso yo no sé qué calidad tiene. Miren, ese contrato ha pasado por 3 compañías diferentes, sin que haya una autorización para eso. Pero cada compañía que va dice que ha invertido qué sé yo cuántos millones de dólares. Ojalá que un día usted pueda hacer un descenso con nosotros ya, para que usted vea dónde están los millones de dólares invertidos. Pero nadie ha certificado eso. ¿Dónde están los millones de dólares invertidos? Eso nadie lo ha certificado. Eso es una vergüenza, el camino es una vergüenza. La cantidad, óyete, el espectáculo dantesco de seres humanos recogiendo basura y comiendo de ahí mismo. Ahí mismo, eso, escarbando entre lo que hay y se lo llevan a la boca. Eso es así. Te lo puedo jurar que es así. Eso es así. Y niños y mujeres y ancianos Centenares de personas. metidos debajo de una cola de un camión vaciando basura. Yo no sé cómo no ha habido muchos escándalos, o tal vez los ha habido y quedan enterrados Que entre la me basura. dice que se llevan hasta 20,000 pesos al mes, y que se ha hecho un estudio de que los buzos, hay buzos ahí. Hay una parte, que sí. generan Hay una que hasta generan, 20,000 sí. pesos al Hay una mes. parte que generan eso. Pero Entonces, ¿a qué precio? Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? A lo mejor a costa de su misma salud. De eso, claro, a lo mejor no, a costa de su ¿Entiendes? misma salud. Y además Esa gente no tiene pulmón. Además se convierten en vectores, porque no son ellos. Finalmente, usted que son reitera transmisores. su invitación Sí. de que las autoridades intervengan, las autoridades superiores. Hermano, yo voy a hacer algo mejor. Yo le quiero pedir al presidente de la República que convoque una reunión de emergencia con los alcaldes del Gran Santo Domingo, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud Pública y, si es posible, hasta el de Obras Públicas. Y hagamos una mesa de trabajo en ese sentido para prevenir situaciones. Voy a concluir diciendo que hace tiempo venimos proponiendo que le pongamos atención al problema de la disposición final de los desechos sólidos. Hace muchos años que estoy en que el país debe ser un vertedero, porque nosotros somos 155 ayuntamientos, 232 distritos municipales, más 2 más aprobados, y cada uno tiene 1 o 2 vertederos. Ay, Dios. Entonces, nosotros estamos proponiendo la construcción de vertederos regionales, que además se Relleno conviertan sanitario. bueno, o lugares de disposición de esos desechos sólidos que se conviertan en una generación de recursos, como un reuso de esos desechos sólidos. Es una cuestión industrial, porque nosotros somos un país pobre que está botando dinero. Nosotros dijimos aquí anteriormente que nosotros ponemos el ejemplo de Granja Paén, que es la nuestra, que de los desechos de los cerdos, que son un contaminante de acuíferos, se ha convertido en un generador de electricidad. Ahí se puede generar mucha electricidad, entre otras muchas cosas. Bien, señores, qué oportunas estas intervenciones, tanto de don Julio Ortega como de Ignacio Ditré, nos han ofrecido luz acerca de darle solución a problemas que están presentes y además explicar otros que con mucha frecuencia se manipulan de manera inadecuada, creando desorientación. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias, don Ignacio. Qué bueno que estén. Ustedes son los asesores permanentes
en algún momento lo vamos a retribuir por ese servicio. Julio firmó un contrato de euros. Con un puerquito. Algo así, Eso algo puede ser. parecido. Así que muchas gracias a ustedes también por su atención. Ahí está Lalo. Hemos visto ya que salió la criada respondona. Alex Rodríguez está confrontando a los Yankees. Alguien tenía que hacerlo. Estos equipos de Grandes Ligas y poniendo sanciones a más y mejor, lo mismo que la Major League Baseball. Vamos a ver si en los tribunales las cosas se aclaran. Vamos a dejarlo con Lalo y más luego con la sección cultural con la que cerramos la revista. Será hasta mañana.